miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina. Hoy hablamos sobre el papel de la lipoproteína A. Antes de irnos a la pausa, doctor, usted decía de hablar del efecto tóxico que pueden tener los fármacos en el manejo de esta lipoproteína, pero antes de también me gustaría que pudiéramos hablarle a la gente. Como no es un análisis común el medir los niveles de lipoproteína A en sangre, ¿pueden los pacientes reconocer quizás algunas manifestaciones, algún síntoma, algún signo que me hable de que puedo tener niveles elevados de lipoproteína A en sangre? Bueno, lo primero es que si tiene niveles muy altos de colesterol, pudiera tener una LPA elevada. En gente joven sobre todo, sí, ¿no? Sí. Número dos, no, hay gente que se da cuenta tarde también de que tiene colesterol alto. También claro. Eso es importante, pero no es lo típico en una persona común, joven, ¿verdad? Sí, y hoy día menos, que ya la gente va más al médico. Lo otro es si usted tiene una historia familiar de muchos eventos cardiovasculares y de infarto, muerte súbita, ACV, eventos vasculares cerebrales, entonces enfermedad de la aorta o de la circulación. Entonces, usted debe hacerse una determinación de LPA y por lo menos saber que no está enfermo. Por ejemplo, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, yo tengo primos, uno de ellos o dos de ellos, pero sobre todo el primero, que yo le insistía que se evaluara bien porque siempre le hacía su bullying porque lo veía gordito. Y bueno, un día tuvo una molestia y hasta le hicieron una prueba de esfuerzo. Y yo le dije, no, tiene que hacer, es más, tú tienes que hacerte una angiotomografía a tu edad, porque ya iba a cumplir los 60 años. Bueno, pues él no se la hizo durante 2 o 3 semanas, nos encontramos y después posteriormente, a los pocos días, me llama que había tenido una molestia de nuevo en el pecho. Y exactamente, 98% de obstrucción de la coronaria descendente anterior. Y el único factor se llama LPA como factor de riesgo. Tiene una hermana que acaba también de ponerse un stent, más o menos a la misma edad que se lo puso él, no, yo creo que es mayor que él, sí, lleva un poquito mayor. Pero él tiene otro hermano que tiene LPA elevada y tiene una sobrina que tiene LPA, la más alta que yo tengo con LPA elevada. Y esa sobrina es hija de un individuo joven que murió relativamente joven, muerte súbita, porque había tenido manifestaciones clínicas, pero pasó como algo atípico, tuvo interno y a los pocos días entonces hizo una muerte súbita. Aquí tenemos mucha tela por donde cortar, definitivamente, doctor, porque una de las grandes, digamos, debilidades en nuestro sistema educativo, en el área de la salud y nuestro sistema sanitario es que se investiga poco. Al investigarse poco, pues vemos con mucha frecuencia que se reporta, bueno, fulano, ¿qué le pasó? No, un paro cardiorrespiratorio como causa de muerte. Cosa que al día de hoy, tú ver un reporte con esas características te dice a ti, pero es que esto deja mucho que decir. Claro. ¿Verdad? Entonces, muchas personas... Algo llevó a eso. Algo llevó a eso. Entonces, la muerte súbita hay que investigarla. De hecho, toda persona que muere de manera repentina debe ser investigada la razón, la causa que llevó al fallecimiento. Y está esencialmente ni siquiera ya por el difunto, si no hay una situación criminal de por medio que hay que aclararla, sino por los familiares. Claro. Porque la base genética, doctor, que hay de las enfermedades cardiovasculares, ¿cómo es? Importantísima. Son muchas las condiciones que están relacionadas no solamente a la base genética, que puede ser una mutación particular de uno de ellos, sino que también hay condiciones que son heredadas. Exacto. Y esa es una de ellas. Fíjate una cosa, cuando hablamos de los efectos secundarios, todos los medicamentos tienen. La estatina tiene una ventaja y se ha comparado con otros medicamentos que son usados con frecuencia como la aspirina. Y tiene menos efectos secundarios que la aspirina. Pero se ha montado una especie de información interesada de que son muy tóxicas. No. Hay 2 elementos importantes. De cada 1000 personas, 1 puede tener elevaciones de enzimas hepáticas o 2 de elevación de las enzimas hepáticas de manera importante. Y ahí va a depender del seguimiento del médico que da el tratamiento. Usted debe hacer una evaluación a las próximas 6 semanas para ver qué ha pasado, no solamente con los niveles de colesterol, sino
ha habido efectos de toxicidad, entonces usted ir haciendo los ajustes con las dosis y si tiene que hacer combinación, que tenemos combinaciones ahora también, con sustancias que son menos tóxicas. Entonces, a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, y si se ha considerado que si a los 6 meses tú no tienes efecto de toxicidad con una dosis establecida, es lo más probable que no la va a tener nunca. Entonces, claro, lo importante es que si ese paciente, sobre todo los pacientes de edad, que están tomando múltiples fármacos que se metabolizan en el hígado, hay un mayor riesgo. Si está tomando antimicóticos, algunos antibióticos, algunos antialérgicos y otras sustancias que pueden alterar la concentración. Que puede haber un efecto de toxicidad mayor. Entonces, ahí hay que tener más cuidado y ser cuidadoso, sobre todo en ese tipo de pacientes. Tú puedes comenzar con dosis más bajas, aunque si tiene un evento cardiovascular, lo ideal no es comenzar con dosis bajas, sino con dosis intensas, y luego tú en el camino vas haciendo los ajustes. Pregunta, doctor, para ese médico joven que está quizás iniciando su práctica, encuentra niveles, las guías establecen que a partir de qué niveles de colesterol empezamos a utilizar estatina. Bueno, ¿cuáles criterios? Hay 4 grandes grupos en los que debemos dar estatina de alta intensidad. Vamos a ver, ¿cuál es el primero? Número 1, el paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, que ya está establecida, que la tiene. Número 2, ejemplo de esa enfermedad cardiovascular. Infarto. Un infarto. Le dio un infarto. O infarto. Ahí llegamos tarde. O hubo que le poner un stent. Ese paciente tú tienes que darle estatina, como digo yo, hasta en las axilas. Exacto. O sea, hay que darle estatina. Dosis intensa con las más potentes o de las más potentes o la dosis más alta en la ¿Con cuál de las estatinas se recomienda comenzar? Debe comenzar con rosuvastatina o con atorva. 80 de atorva, 40 de rosuvastatina. Entonces, obviamente, tú debes chequear los próximos días porque muchos pacientes te elevan un poco las enzimas hepáticas. Entonces tú dices, bueno, la que di de 80 déjame bajar a 40 y la que di 40 déjame bajar a 20. Niveles donde el médico dice, espérate, niveles de enzimas hepáticas muy elevadas. No. Si tiene el doble o más, entonces ahí tú tienes que comenzar a reducir o suspender por unos días y entonces reducir la dosis. Si tiene la CPK, que es una enzima muscular, porque tiene efecto de toxicidad muscular, se ha dicho que se puede llegar hasta 10 veces, pero yo no llego ahí. Yo desde que se me eleva en una proporción que yo considero que es relativamente importante. Entonces hay que monitorizar. Un 30% más, yo comienzo a bajar un poco y entonces busco, puedo usar no estatina, sino combinación de estatina con ezetimibe, que no tiene ese efecto. Sí, pero antes de eso, doctor, ya brevemente, usted me decía, pacientes que ya han tenido un evento. Exacto, ¿verdad? Los 4 grupos. 4 grupos. Enfermedad cardiovascular, ¿sí? Número 1, un evento cardiovascular. 2, el paciente diabético, que ya tiene niveles de LDL por encima de 70, tú tienes que tratar de meterlo en 70. Okay. Entonces, o por debajo de 70. Si ha tenido un evento cardiovascular, los niveles ahora es que debemos bajar la LDL por debajo de 55. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Tener un colesterol por debajo de 150. Exacto. Y es darle duro para que baje ese colesterol. Entonces, para que no lo transporte. Está un tercer grupo que son los pacientes que tienen un riesgo ya calculado alto. Hay unas calculadoras que le podemos entrar a Google y buscarla y podemos utilizarla, descargarla. Y si sacar el riesgo cardiovascular. Si es alto, hay que darle estatina. Hay que darle estatina. ¿Y el último grupo, doctor? Y el último grupo son todos aquellos pacientes que, aunque no hayan tenido un evento cardiovascular, son los pacientes que tienen niveles de colesterol que hay que considerar que tienen una hipercolesterolemia familiar. ¿Qué número? Que tienen LDL de 190 o más. ¿De LDL? Sí, de LDL 190 o más. Y significa que tiene un colesterol como en 300 casi. El colesterol malo. Está muy alto. Entonces, o aquellos pacientes que tuvieran un colesterol LDL por encima de 170 o más, que tiene otros factores de riesgo. A ese también, porque puede tener un score de calcio de arteria coronaria elevado, es hipertenso, vamos a suponer, tiene 50 años, ya pasa a los 45 si es hombre, ya pasa de 55 si es mujer o es menopáusica. Entonces, a esos pacientes sí hay que darle estatina de entrada sin hacer más nada, con esos niveles elevados. ¿El peligro de dejarlo sin estatina y el beneficio de ponerlo en estatina, doctor? Bueno, el peligro de dejarlo sin estatina es que va a desarrollar precozmente ese paciente, sobre todo, un infarto, un evento cardiovascular, un infarto, un evento de ACV. Sí. Y el beneficio es que nosotros vamos a prolongarle la vida a ese paciente
que vamos a retrasar la probabilidad de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Bueno, por eso hoy se acuña desde hace varios años, se comenzó a usar ese término de que mientras más temprano mejor, mientras más intenso mejor, y mientras más bajo mejor. Bueno, señores, ustedes lo han escuchado en el día de hoy al doctor Ángel González Medina hablando de la importancia de la lipoproteína A como un factor de riesgo, sobre todo esos niveles altos de colesterol. Y no me baja el colesterol, y no me baja el colesterol, y yo hago ejercicio, y yo hago aquello, y yo hago dieta, y el colesterol en el cielo. Bueno, pues probablemente haya ya un nivel de lipoproteína A, que investigarlo sería una buena estrategia. Doctor, gracias. Siempre dispuesto a contribuir a la educación de la población y sobre todo para lograr que tengamos una mejor calidad de vida y muchos años de vida. Bueno, señores, nos vemos mañana. No le cambie, ahí viene al mediodía Lizaña con Mariotti.